Hola, buenas tardes. Pues ya regresamos a la siguiente fase del foro, del primer día del foro. Nos acompaña ahora Soledad Abarque Nicole Cosío, de la Biblioteca Nacional de Chile. Antes que empecemos, yo quiero comentar que con el ensayo que mandaron a la convocatoria abierta, tuvieron una mención honorífica. Creo que es importante comentar que, bueno, la selección se hizo a partir de una convocatoria abierta donde participaron más de 50 personas. Al final, bueno, y hubo un jurado que se hizo cargo de hacer la selección. Todo esto lo pueden ver en la página del Fotoobservatorio, incluso ahí están ya los ensayos publicados para que los puedan conocer, los puedan leer. De todas formas, estamos compartiendo en el chat, tanto del Facebook como del Zoom, la información para que puedan llegar directamente a los ensayos y la información de los que están participando. Entonces, pues búsquenla. Bueno, antes que nada más quiero decir que este trabajo pues, presenta la metodología y los procedimientos para integrar álbumes a la colección de la Biblioteca Nacional de Chile. Y bueno, todo este proceso tiene que ver con la valoración, la conservación, la digitalización, la catalogación y pues finalmente el acceso, ¿no? Y para nosotros era importante, pues sí, que se describieran los procesos. En realidad estos son diferentes procedimientos dentro de un proceso mucho más largo. Algunos participantes decidieron hacer procesos muy concretos. En cambio, pues es un proceso pues muy largo, ¿no? Desde que llega un álbum hasta que se pone en acceso. Entonces, bueno, eso es lo que nos relatarán ahora Soledad y Nicole. Pues bienvenidas y muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Gabriela, también agradecer en este momento la invitación y además todo el equipo que está detrás de esta organización que nos ha convocado a muchos y muy felices de participar. Con Nicole hemos preparado una presentación. ¿Puedes compartir pantalla, Nicole? Vamos a comenzar. Acá. Listo. Bien, nosotros quisimos compartir esta experiencia que comprende como decía en la pantalla anterior, una reformulación. Muchas veces en todas las presentaciones de los seminarios, uno muestra como las cosas que te han salido bien, y en este caso nosotros queremos presentar un proceso donde hemos reformulado algunas miradas, algunos procesos, algunas técnicas, que luego después de un tiempo de hacer las cosas de una manera consideramos que no estaba bien, por lo tanto emprendimos como un largo camino que nos ha llevado a reformular todo el tratamiento de los álbumes fotográficos de la Biblioteca Nacional en función de una mirada que comprende el álbum como un todo, un álbum como continente, como contenido y como un bien cultural que, según palabras de Ángel Fuentes, que siempre me gusta citar, vendría siendo un otro modo fotográfico, diferente a todo tipo de otras manifestaciones fotográficas que tenemos en nuestras colecciones y archivos. Un poco antes de continuar, me gustaría comentar, si te devuelvo una, Nicole, un poco comentar desde dónde le estamos hablando. Algunos ya nos conocen, somos parte del equipo del Archivo Fotográfico y Audiovisual de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Nacional, nuestro archivo dentro de la Biblioteca Nacional es bastante nuevo, pero sin embargo este año cumplimos 25 años, empezamos en 1997, pero la Biblioteca Nacional de Chile tiene una tradición de más de 200 años, ya que fue fundada en 1813, entonces es
es la institución cultural más antigua de Chile, que fue creada poco después de la independencia, y como les decía, ya cumple más de 200 años, tenemos un depósito legal, pero la fotografía, si bien se encontraba dispersa o presente en algunas colecciones como el Fondo Medina, como un fondo patrimonial muy importante, no tenía una colección fotográfica organizada y procesada como debe ser. Entonces, recién en el año 1996, junto a Roberto Aguirre y Lonca Chila, comenzamos la primera catastro del archivo que existía y finalmente se creó la primera colección que tenía más o menos 5.000 objetos fotográficos, desde daguerrotipos, álbumes y muchas fotografías del siglo XIX. Y ya en ese pequeño conjunto de 5.000 con el cual partió, fue como el antecedente del archivo, se encontraban algunos álbumes bastante valiosos como el álbum de Valparaíso, el álbum de Chile 1906, que son piezas que hasta el día de hoy tienen un alto valor cultural y han sido muy investigados y muy destacados dentro de nuestras colecciones. Luego en el año 97 se crea el archivo fotográfico, cuyas características, digamos, han sido de ir acrecentando las colecciones mediante donaciones, adquisiciones, algunos comodatos y otro tipo de traspasos institucionales a nuestra institución. Y el universo de álbumes creció desde más o menos 5 álbumes a casi 265 hoy en día, que son los que hoy día están documentados y procesados de la manera que les vamos a contar ahora. Y ya en este intertanto, digamos que hemos terminado una parte, ya tenemos una nueva adquisición, por lo tanto ya supera los 300 elementos. De más está decir que los álbumes fotográficos son portadores de múltiples significados, de una potencia cultural bastante grande. Aquí tenemos una cita que dice: los álbumes fotográficos, además de poder transmitir captura de diversos momentos, manifiestan la constante necesidad que tienen las personas de registrar, de dar trascendencia a un momento o hecho. Entonces, realmente los álbumes se manifiestan como portadores de grandes contenidos y además son objeto de estudio de diversas disciplinas, desde la historia, la estética y diversos estudios culturales. Entonces nosotros, si bien originalmente lo vimos como un medio contenedor solamente de fotografías que las validábamos por sí solas, ese cambio fue radical en la forma de enfrentar no tan solo la conservación, sino que también los procesos técnicos de los cuales Nicole también les va a hablar mucho más. Pasemos a la siguiente. En este punto nosotros, bueno, como ha sido un largo camino, tuvimos la idea de generar como hitos en etapas. Entonces, el primer hito, la primera etapa son, bueno, nuestros inicios con una colección bastante reducida, como les decía, y también con una realidad institucional donde el archivo fotográfico tenía que hacerse valer. Entonces nosotros, por ejemplo, los primeros álbumes no decíamos que teníamos 5 álbumes, decíamos que teníamos 500 fotografías. Y no contábamos como unidad los álbumes porque también teníamos que manifestar la importancia y los números, ustedes saben, los que trabajan en gestión de colecciones, son muy importantes para quienes toman la decisión. Entonces nosotros decíamos, digitalizamos 500 fotografías y en realidad habíamos digitalizado 5 álbumes. Importante mencionar que esta imagen que vemos acá es un poco el resultado de un proceso de digitalización que se realizaba uno a uno y asimismo también se hacía la catalogación.
el tratamiento, por supuesto, de conservación no difería, digamos, no era realizado foto a foto, sino que sí se trataban los álbumes, se realizaba tratamientos de estabilización y cada álbum se ponía en un nuevo contenedor realizado a la medida. Los primeros álbumes también por su alto valor patrimonial, como pertenecían a esta colección que les decía, colección de la Sala Medina, fueron todos como puestos en cajas de lino, hechas en el laboratorio de conservación, de alta, como los libros raros se ponían en el mismo tipo de contenedores que los libros raros. Luego, con la creación del archivo, empieza a crecer poco a poco la colección y bueno, vamos entendiendo un poco que este sistema de trabajarlo unitariamente ya no nos era cómodo. Además, debo mencionar también en esta etapa, si quieres pasa a la etapa 2, del 2010 al 2015, recibimos una cantidad de pasantes y alumnos memoristas que también tomaron como tema el álbum. La primera de ellas fue Ruby Venegas, que trabajó, en realidad ella trabajó el 2002 o 2003 con un álbum en particular, pero ahí nos dimos cuenta de que faltaba tener un vocabulario unificado, tener una especie de estructura, y ella trabajó, digamos, si bien trabajó en un solo álbum, nos dio y tradujo bastante bibliografía, lo que nos dio un poco mejor, nos dejó un poco mejor parados para entender, digamos, el álbum en su morfología, en su estructura y poder describirlo de una mejor manera. Y ella realizó una primera ficha de conservación que incluía también estos elementos, digamos, más bien morfológicos que tenía el álbum. Luego, en 2015, llega otra alumna de conservación, Camila Cabeza, que no dejo de mencionarla porque esto ha sido como una acumulación en capas de conocimiento y estos alumnos y estas memorias nos han entregado mucho conocimiento, porque además nos ha dado tiempo de mirar la colección nuevamente y de ir a las estanterías. Bueno, Camila Cabeza reformula, ella hace un catastro de la colección de álbumes y uno de sus objetivos es poder ficharlos y poder además hacer un registro, pero no solamente del contenido, sino que de la estructura, y además ella tenía estudios en sociología, entonces nos propuso hacer como una especie de estudio cuantitativo y cualitativo, y que fue bastante interesante. Aquí Nicole nos está mostrando la ficha que hasta el día de hoy estamos usando, que tiene elementos del alumno anterior, pero está más completa. Y esta ficha hoy día nos sirvió, digamos, para poder tener una visión general de los tipos de álbumes que queríamos establecer, por ejemplo, tipologías de estructura. Entonces ahí pudimos identificar, por ejemplo, cuántos tipos de encuadernación, o sea, de todos los álbumes que teníamos, cuántos porcentajes eran de tipo libro, de hoja extraíble, si teníamos tipo de acordeón, y así también cruzarlo con información. En esta misma diapositiva tenemos algunas bibliografías que están también en la biblioteca, que son los catálogos de proveedores de productos fotográficos que habían en la época, y pudimos empezar a encontrar cuál era la recurrencia de un tipo de álbum en determinado momento de la historia. Y entonces pudimos empezar a encontrar nombres como de estos que se ven aquí: Adelaida, Artemisa, Arabella, que son además, como eran artículos para la venta, está determinado el tipo de hoja que tenía,
en otras páginas de los mismos catálogos encontramos los adhesivos que venían, entonces son insumos para nuestra investigación desde el punto de vista de la conservación, pero también desde el punto de vista del contexto de producción y de la documentación que luego pasa a llenar nuestra base de datos y por supuesto también empieza a generar una información que para nosotros es fundamental para entregar a los usuarios, pero también como nosotros como equipo para ir levantando, digamos, un conocimiento que nos permitiera más adelante realizar trabajos de restauración, que es lo que estamos, en la etapa que estamos ahora. En la imagen de la derecha tenemos a Verónica, que es la conservadora de nuestro archivo, que está hoy día trabajando en la etapa actual, que vamos a hablar un poco más al final. En la ficha también se podían listar y también cuantificar los tipos de deterioro, como vemos acá, el uso de cintas adhesivas o la reutilización de álbumes, por ejemplo, de una determinada época, como los del siglo XIX, con imágenes mucho más contemporáneas. No sé, uno puede encontrar todo tipo de utilización de los soportes de álbum para contar historias que sobrepasan su temporalidad, digamos, del siglo XIX. Aquí un poco comentar que se estableció, la próxima se estableció como un nuevo flujo del cual va a comentar ahora Nicole. Ella ha estado bastante involucrada a partir después. Ella llegó justo después de hacer este catastro que hizo Camila. El catastro nos arrojó, digamos, un fichaje de cada uno de los álbumes con fotografías de su encuadernación, con fotografías de detalle de los deterioros, y bueno, una cantidad de información que ahora por tiempo no la vamos a mostrar, pero está en la tesis, y que bueno, ha sido un insumo para hasta hoy día, digamos, para poder seguir revalorizando los álbumes que tenemos. Nicole. Ya, ahora tomo la palabra y claro, como decía Soledad, nosotras como que vemos este proceso en estas etapas, y en la que yo me incorporo como al trabajo con esta colección es cuando comenzamos a replantearnos la forma en que estábamos documentando la colección de álbumes, y además, como bien mencionó Soledad, en un principio la digitalización se realizaba imagen a imagen, por lo que también esta como revaloración conllevó el nuevo procesamiento, a pesar de que ya contábamos en algunos casos ya con las versiones de las fotografías de los álbumes, pero consideramos obviamente que lo ideal era mostrar el objeto en su complejidad. Entonces, en este sentido, a finales del 2017 yo me incorporo a esta unidad, y Soledad me plantea este desafío de tratar de poder poner como en acceso la cantidad de álbumes que se había incrementado desde el momento en que ya se había realizado este primer análisis y tipología. Entonces recuerdo ese verano que estuvimos ahí con algunas compañeras aprendiendo, porque uno como bibliotecario no siempre tiene conocimientos de cómo trabajar con este tipo de documentos, y además que los álbumes de por sí representan un desafío súper grande en el sentido de que contienen información de diversa índole, y en ese sentido nosotros en la biblioteca estamos como con un pie forzado a utilizar algunas herramientas a nivel institucional por ser parte de la Biblioteca Nacional, y ahí también, por suerte, el Departamento de Catalogación de la biblioteca ha comprendido como la naturaleza de los documentos de nuestra unidad, que son más bien de índole archivística, y en base a eso, entre el año 2015 en adelante, se ha ido departamento de leyes especiales al que nosotros pertenecemos, y herramientas les ha permitido también poder reformular la forma en que se describió, que
que comenta Soledad, que se comenzó a generar al momento de que obviamente ya se podía generar, ya también teníamos más herramientas para poder mostrar los álbumes en su totalidad, y también ya no estaba tanto esta urgencia de tener que generar números, porque ya el archivo estaba un poco más establecido, de hecho, bastante más establecido dentro de la institución, así que nos pudimos dar como este espacio de reflexión, de revisión. Y comento esto porque muchas veces uno se cuestiona el cómo está haciendo las cosas, y a veces el tiempo y la presión, ¿cierto?, de cumplir, de llegar a las metas, tampoco permite poder hacer este tipo de análisis o de revisiones de procesos, y también obviamente los recursos con los que contemos. Entonces, esos son, por suerte, esos factores se fueron juntando con estos años y nos permitieron llegar al resultado del que quizás nos sentimos muy orgullosas, quizás en unos años más también nos cuestione, pero nosotras en estos momentos es algo que sentimos que hemos aprendido mucho y reflexionado mucho al respecto. Entonces, en esta tercera etapa comienza el proceso de revisión de los ya insumos que se habían tomado anteriormente, ¿cierto? Este Excel hecho por Camila, su revisión, las tesis que ya se habían realizado en base a las colecciones de álbumes que tenemos, y en base a todos esos insumos se fue estructurando cómo podríamos sacarle el mayor partido a toda la información que ya teníamos, y en ese sentido comenzamos a plantearnos la posibilidad de recatalogar todos los elementos, a pesar de que ya estaban catalogados en nuestra base bibliográfica, pero fotografía a fotografía. En este sentido, la mayor parte de las personas que trabajan catalogando imágenes o describiendo fotografías saben lo complejo que es describir imágenes cuando no tenemos mayor información sobre ellas. Y en los álbumes pasa mucho, porque a veces son álbumes familiares o de viajes que no sabemos bien el lugar, no sabemos quiénes aparecen en las imágenes, y tiende a haber cierta redundancia en la información. Entonces, desde un punto de vista también de facilitar la recuperación de los documentos y encontrarlos, obviamente hacer una descripción y catalogación, en este caso por la herramienta que utilizamos, concentrada, es decir, tener todos los elementos relacionados en un puro registro, en un solo registro, también nos evita esta redundancia de registros dentro del sistema, y lo que nos permite también facilitar la búsqueda y comprensión del documento. Entonces comenzamos a analizar y a aprender con esta manual que les comento, que generó el Departamento de Catalogación de la Biblioteca, que mezcla un poco, bueno, nosotros estamos forzados a utilizar los campos MARC, ya que utilizamos el software ALERT, que es un software de gestión bibliográfica de bibliotecas, y en base a esos campos se acomodaron a las normas ISAB-G, que son de índole archivística, que permiten describir elementos más contextuales de los documentos, también en su materia y su historia. Y en base a eso desarrollamos una especie de planilla o de ficha de catalogación, para poder incorporar todos los elementos que ya se habían contemplado más desde un punto de vista de conservación de los álbumes, porque si bien en las catalogaciones quizás no se reflejaba tanto como el tipo de hoja en el que estaban las imágenes y todos esos tipos de elementos, de igual manera en el archivo había ya obviamente consideraciones al respecto con temas relacionados a su conservación y preservación, pero eso no se veía reflejado en el catálogo. Más que todo estaba reflejada la identificación de las fotografías, de los procesos fotográficos en particular. Entonces lo que hicimos fue generar estos nuevos registros. Obviamente no es una planilla tipo o un registro tipo, sino que también se va evaluando caso a caso según el documento que estamos describiendo, porque así como hay ingenio para crear cosas, hay ingenio para tipos de álbumes, hay álbumes de postales, hay álbumes que tienen a veces objetos, la cantidad de textos a veces que aparecen también es relevante de tratar de documentar. Los tipos, bueno, la cantidad de procesos fotográficos también puede variar mucho de un álbum a otro, sus materialidades externas, es todo un mundo. Entonces consideramos que no aplica hacer un registro único, sino que obviamente si en un caso nos encontramos con que en un álbum hay ciertas notas o se destaca a cierta persona, tratar de hacer hincapié en eso también en la descripción. Siempre pensando obviamente en que esto va a ser digitalizado, pero en que nuestros usuarios también
se puedan hacer una idea del documento sin haber visto el documento, sino que a través de la descripción igual puedan tener nociones, ¿cierto?, de lo descrito. Entonces, una vez que ya logramos como ordenar todo nuestro grupo, todos nuestros álbumes, obviamente codificarlos todos, ya poder hacer una revisión de corroborar su estado de conservación de aquellos que ya habían sido revisados e incorporar los que habían llegado hasta el año 2018, con la colaboración del Laboratorio de Digitalización de la Biblioteca Nacional también, y gracias al equipamiento que llegó el año 2000, si mal no recuerdo, a la biblioteca, o 2010, ay, Soledad después me puede corroborar. 2013, para los dos. Bueno, el tema es que gracias a este nuevo equipamiento también la calidad del 2013, muchas gracias, Sole. Gracias a este nuevo equipamiento se pudo realizar una digitalización bien diferente a lo que se había realizado en un inicio, ya que no se contaban con los mismos equipamientos para poder realizar estas capturas como de elementos volumétricos y ese tipo de cosas. Por lo tanto, el proceso de digitalización además contempló también la incorporación, por ejemplo, de elementos como cartas de color para poder hacer una buena gestión del color de los documentos, también gracias a aprendizaje, ¿cierto?, que se habían conseguido con los años. Entonces, finalmente, lo que vemos ahora cargado en nuestro repositorio digital, que es bibliotecanacionaldigital.gov.cl, es el producto de la suma de muchos esfuerzos, y no solo de nuestra unidad, sino que en nuestro caso también del Laboratorio de Digitalización, que nos permitieron obtener, ¿cierto?, el resultado que podemos mostrar hoy en día. En ese sentido, se ocuparon principalmente acá el escáner que donamos con Rita, que fue una pasante que nos acompañó también el año 2018, si mal no recuerdo, durante el verano, que ella vino desde Brasil a investigar, ¿sí? Te pido que si puedes apagar tu video, es que se está oyendo un poco cortado y se congela. Entonces, si lo apagas, yo creo que vamos a tener una mejor transmisión. Gracias. Ya. Ya, voy a ver si me puedo cambiar de conexión quizás también. Ahí se escuchará mejor. Sí, te escuchas mejor, sí. ¿Sí? Ya. Gracias. No, gracias a ustedes por avisarme, que uno acá, como no se escucha, es difícil saberlo. Bueno, lo que les comentaba un poco era este tema de la digitalización, que gracias al equipamiento la pudimos realizar de forma diferente a lo que se había hecho de forma anterior. Y bueno, comentar lo de Rita, que aparece en esta imagen, que también vino desde Brasil a ayudarnos y a también ponernos como su visión sobre los documentos, que también fue algo muy valioso, y en ese proceso también justo estábamos digitalizando, así que pudo ser parte también un poco de esta historia de los álbumes, que hemos participado igual bastantes personas, así que por eso queríamos destacarle en esta imagen, y además mostrar el escáner que principalmente capturó las imágenes que vemos hoy en día en la web. También, como les mencionaba, parte del proceso de la descripción de los álbumes incorpora el hecho de utilizar la identificación de las fotografías a su vez. Entonces acá, por ejemplo, vemos la lupita que uso normalmente para poder identificar procesos, muchos de ellos que he aprendido gracias a expertos acá como Soledad y Fernando, que he tenido la suerte de poder compartir con ellos y aprender un poco. Y dentro de estos procesos nuevos también nos propusimos tratar de, obviamente, mejorar la forma en que estaban siendo almacenados los álbumes, utilizando nuestras herramientas de la unidad. En ese sentido, acá como pueden ver, estos códigos QR, que son como una chochería de la unidad, porque nos facilitan bastante poder conocer lo que hay dentro de los contenedores sin tener que abrir el contenedor y exponer al álbum ciertos cambios de temperatura o incluso a la luz ya del depósito, a pesar de que esté todo controlado, siempre es mejor evitarlo. Entonces,
en base a los elementos base que nos da acá la ficha de identificación que mostramos anteriormente. Se genera un registro muy básico en una base de datos local que tenemos en la unidad, que funciona en una red local, por lo tanto no es accesible desde fuera de la biblioteca. De hecho, ni siquiera desde fuera del depósito, tiene que ser solo en el depósito. Y con nuestro celular podemos acceder a ver la información que está como añadida a este QR, que en realidad es un enlace a la base de datos. Entonces ya esta herramienta también que se empezó a incorporar el año 2018, que nosotros la empezamos a utilizar, nos ha facilitado mucho la vida en el sentido de, obviamente, cuando ya el volumen de documentos crece, se hace necesario optimizar el tiempo de búsqueda y también de exposición de los documentos. Así que por eso también les queríamos compartir como esta tarea que hicimos, y también obviamente acá también se ven que debido a que la colección se ha ido conformando no solo con una llegada de documentos, sino que varias, también difieren a veces los contenedores, entonces por eso también es bueno tener una herramienta de identificación más allá de solo lo visual, por decirlo de alguna forma. Ahora, luego de que ya hicimos todo este proceso de descripción, de revisión, de revaloración, viene una cuarta etapa que es la puesta en acceso, que a pesar de que nosotros tenemos este software de gestión de bibliotecas, ¿cierto? Que nos da como herramienta el catálogo bibliográfico donde podemos ver los registros. Además, institucionalmente contamos con otras plataformas como Biblioteca Nacional Digital, que la comenté hace un momento, Memoria Chilena, Chile para Niños, y en este sentido Biblioteca Nacional Digital es como nuestra principal fuente para mostrar los documentos, ya que las herramientas que tiene así lo permiten, pero para poder hacer que los documentos que están en nuestra base bibliográfica se vean en Biblioteca Nacional Digital, hay que realizar una planilla que no la quise mostrar porque tiene muchos campos que son bastante tediosos, porque ahí hay que como individualizar cada uno de los registros, cuáles son los objetos digitales asociados, para que quienes trabajan realizando las cargas puedan tomar estos objetos, llevarlos al repositorio y que luego puedan aparecer, ¿cierto?, en esta plataforma. Acá en esta imagen podemos ver algunos de los álbumes que hemos cargado. El proceso de carga también conlleva un poco la selección de las miniaturas, hacer una pequeña descripción de la colección para que se vea visible. Entonces también quise destacar este proceso sobre todo porque a pesar de que es el que pareciera como más directo, es uno de los que a veces conlleva más tiempo, porque esta planilla que les comento tiene que quedar perfecta, porque si no la persona que hace la carga no puede estar revisando obviamente documentos porque no es parte de lo que él trabaja o ella trabaja, en este caso es él. Entonces hay que ser muy meticuloso en este sentido, como con la documentación y con los registros que uno va creando, con los códigos que se le van asociando a los documentos, y en este sentido el tema de los álbumes, por ser documentos que a su vez contienen fotografías, también nosotros, en el caso de que las imágenes estén, por ejemplo, con su nombre o tengan alguna información como pie de foto, tratamos de agregársela. Eso también es como algo que nos facilita la búsqueda de las imágenes en el futuro. Así que en ese sentido la idea de ponerlos en acceso es tratar de poner la mayor cantidad de información que permitan acceder obviamente al documento y encontrarlo. Y con esto ya finalizo el tema de la puesta en acceso. Así que ahora retoma Soledad. Como un poco el modelo de gestión de nuestro archivo siempre incorpora desde la preservación, el control, todas las etapas del control físico, el control intelectual y además la puesta en acceso. Para nosotros es muy importante que en esta última etapa, donde ya hemos recopilado una gran cantidad de elementos, de información y tenemos como una claridad respecto a la conformación de nuestra colección, este año
gracias además que se alinearon muchos planetas. Fuimos invitados a hacer una exposición en el Palacio Pereira, que es un nuevo espacio del Ministerio de la Cultura, que tiene salas de exhibición que cuentan con las condiciones para exhibir originales, que en la Biblioteca Nacional no tenemos. Por lo tanto, desde un inicio nosotros propusimos trabajar con este acervo de álbumes. Y aquí es donde realmente todas las etapas que pueden sonar un poco áridas y un poco como llenas de elementos, todo cae en una sola línea, digamos, y cuando el momento que decidimos y proponemos trabajar con álbumes, y nos dan la aprobación, inmediatamente podemos confeccionar una preselección, ya que, por ejemplo, nosotros propusimos en un inicio trabajar con álbumes de viaje, entonces con Nicole preparamos un listado con todos los links a la Biblioteca Nacional Digital de los álbumes que tenían contenidos relacionados con viaje. También quería comentar que parte de esta propuesta fue trabajada en momentos donde la biblioteca estaba cerrada, entonces todo el envío de links o de enlaces digitales para la curadora fueron fundamentales. Toda la primera preselección se realizó en base a la Biblioteca Nacional Digital. También a partir de este proyecto generamos un convenio, paralelamente a este proyecto, un convenio con el Centro Nacional de Restauración, de Conservación y Restauración, donde actualmente está trabajando Verónica Méndez en una pasantía de restauración para restaurar los álbumes que, según nuestra base de datos también, se encontraban en estado de conservación malo. Se hizo una selección. También para eso utilizamos los insumos que antes describimos. Y ahí está trabajando en el laboratorio de papel y de libro con Bianca Ortubia, Claudia Constanzo, bajo la coordinación de Claudia Pradenas, que es la jefa de la unidad de restauración de patrimonio documental del Centro de Restauración. Además estamos realizando una serie de videos donde contamos como la historia del álbum, sus principales deterioros, que son videos que van a salir en distintos momentos de la exposición que se va a inaugurar a mediados de junio y que va a durar hasta agosto y va a comprender, digamos, una serie de actividades donde van a haber talleres, donde vamos a incorporar a la comunidad. Entonces, finalmente todo este trabajo, que es un trabajo técnico, silencioso, que genera estadísticas y datos duros, nos ha permitido una facilidad enorme de poder levantar todos estos contenidos en muy poco tiempo y poder llevarlos a la comunidad, que es finalmente donde queremos además trabajar en temas que tengan que ver con la valorización del álbum como un medio de construcción de memoria, de identidad, trabajar aspectos como de diversa naturaleza, protección del patrimonio. El álbum familiar en realidad es algo que concentra la atención de muchos usuarios, incluso desde el ciudadano común que tiene un álbum en su casa hasta instituciones o corporaciones que tienen gran cantidad de este tipo de elementos. Entonces, en esa misma sintonía, también nos interesó presentar esta ponencia y la clínica que estuvimos realizando junto a Nicole, que fue muy interesante porque sin duda el trabajo dentro de una biblioteca tiene muchas particularidades, que ya se las describió Nicole, una serie de herramientas, de estándares, pero también es bueno conocer qué están haciendo o qué pueden hacer con este mismo tipo de objetos en otro tipo de instituciones, intercambiar experiencias y también
me gustaría decirlo, compartimos momentos muy emocionantes en ese taller respecto de los álbumes. Yo diría que eso un poco contempla todo este gran trabajo, del cual, por cierto, como dijo Nicole, y yo lo reafirmo, estamos muy orgullosos, donde hemos podido trabajar no tan solo el aspecto material, sino que el aspecto de la información, de los objetos, de los subcontextos. Y bueno, esperamos seguir, por supuesto, una de las gracias o de las ventajas que tiene una herramienta como Biblioteca Nacional Digital es que siempre estamos recogiendo información que nos dan los usuarios, los investigadores, y podemos ir complementando. O sea, esto es un trabajo que tiene una mejora constante. Y bueno, siempre la hemos enfrentado con la mayor pasión y profesionalismo que podemos con nuestro equipo de trabajo. Con eso yo creo que estamos terminando nuestra presentación. Agradecemos la invitación, también, por supuesto, felices de haber recibido un reconocimiento. Las propuestas que se premiaron están alucinantes y realmente para nosotros es una alegría poder participar del Foto Observatorio, que además la Biblioteca Nacional está en el registro del Foto Observatorio, así que nos sentimos muy parte de este proyecto. Muchas gracias. Y no sé si quedamos para las preguntas ahora o... Sí, muchas gracias, Soledad. Ahorita vemos si tenemos preguntas. Yo les quería pedir, porque ustedes creen que no nos interesa ver ese formato que dicen que está terrible, pero sí nos interesaría verlo. Entonces, si nos lo pueden compartir sería maravilloso, si ayuda mucho, ¿no? A ver qué tipo de datos son con los que ustedes están trabajando. Entonces, para mí sería maravilloso poderlo conocer. Y yo quería hacer una pregunta específica. Cuando el acceso a los materiales, a los álbums, lo hacen por imagen, hasta donde vi, pero también o sea, lo hacen de las dos maneras, ¿verdad? No me quedó muy claro, ¿no? No. Nicole, ¿podrías de repente acceder a la Biblioteca Nacional Digital y vamos mostrando? No, mira, la diferencia es que cuando comenzamos con el archivo, nosotros digitalizábamos, y cuando empezamos a la digitalización, por ahí por el año 2000, se digitalizaba foto a foto y se catalogaba en el catálogo que se llama BN Catálogo, que es el catálogo general de acceso de las colecciones de la biblioteca. Entonces tú accedías por retrato de Arturo Prat, por ejemplo, y salía solo el retrato de Arturo Prat, pero no salía el álbum que tenía todos los personajes de la Guerra del Pacífico que murieron con Prat. Hago esa mención porque recién fue el Día de las Glorias Navales, que le llaman acá, donde fue una batalla y murieron muchas personas, y hay un álbum de eso. Entonces, el álbum igual te da una idea de todas las personas o o de una gran parte de personas que estuvieron ahí y que están una al lado de la otra, y son como varias páginas donde están todos los militares y todo. Es diferente a ver solamente uno, y en el catálogo no te muestra ese catálogo no te mostraba los personajes relacionados ni los registros relacionados, era un registro único. Y hoy día en la Biblioteca Nacional Digital, no sé si Nicole puedes compartir. Tengo abierto acá, sí, lo comparto al Pero tiro. comparte pantalla. Bueno, esa es el formato MARC. Para los que son bibliotecarios, la pantalla anterior era el formato MARC. Este es la pantalla de acceso a un álbum. Entonces, si puedes ver, ahí tiene una descripción física donde sale la cantidad de páginas, la cantidad de fotografías que tiene. En algunos casos, por ejemplo, más abajo sale la estructura, el tipo de estructura, si es de hoja extraíble o tipo libro, tiene guarda. Si tiene, por ejemplo, algunos elementos importantes de destacar, como cierres metálicos, bullones, papeles, hojas marmoladas, todo eso
está presente en esta ficha, y luego arriba, si uno va arriba en visualizar, aparece todo el álbum en formato PDF, donde se muestran la etapa anterior, después vas haciendo el recorrido. Este es un álbum que había perdido muchas fotografías, está tal cual lo recibimos, y tú puedes recorrer las páginas hasta el final, donde se muestra también la etapa posterior. Entonces, la gran diferencia es que tú veías antes una foto sin saber con cuáles estaba relacionada. Acá tú puedes ver todo el objeto, incluyendo, digamos, las cubiertas, las tapas que antes ni siquiera estaban mencionadas, como solamente el código asignado, que era una A, indicaba que estaba en un álbum. Claro. Y lo otro es que también encontré que era la planilla que mencioné, que era como muy larga, que no creo que se alcance a ver muy bien, pero es como una planilla tipo que utilizamos para realizar la carga. Quizás a eso se refería Gabriela con su pregunta. Pero que en este caso lo que toma son elementos como necesarios para la Biblioteca Nacional Digital, más que el registro complejo, porque después con el número de sistema el software llama la información que está ingresada como en el catálogo. Pero esta planilla es la que a mí me da muchos dolores de cabeza, por eso la quería compartir. Para que... Bueno, tenemos un comentario de José Serna. Hace poco menos de un mes accedí al álbum de Terapaca. Tarapacá, ¿sí? Tarapacá, ajá, por una investigación personal y fue una delicia revisarlo, extraordinario trabajo. Qué bueno. Amor. Qué bueno que se aprovechen las colecciones. Finalmente ese es el objetivo de todo esto. Claro. Oigan, yo lo que preguntaba en realidad era, sí, cómo estaba organizado, sí entendí eso, pero también quería saber si se puede revisar de las dos maneras, por unidad documental simple también, si tienen registrado foto por foto, o solamente el álbum completo, o sea, entendiendo que es una unidad, evidentemente, ¿no? Pero saber si... No, o sea, hay algunos álbumes que fueron, yo diría hasta como el año 2005, más o menos. Es que todo lo que se hizo hasta el 2005 se hizo así, entonces tú efectivamente puedes buscar en el catálogo bibliográfico y te va a aparecer la foto, pero ese catálogo nadie ya lo quiere ver, porque es como arcaico total. Pero la gracia que tiene la Biblioteca Nacional Digital, que por ejemplo todos los nombres que estén consignados realmente, tú los puedes buscar por palabra. Entonces, mira, Nicole, ¿por qué no mostramos? Esto no es como Tengo para... uno de Enel En él ya. abierto. Sí. Por ejemplo, recibimos una colección muy importante de 50 álbumes que eran de la compañía de electricidad que trajo la electricidad a Chile. Entonces, por ejemplo, si uno pone el nombre de una calle, por ejemplo, Merced, te van a aparecer todos los álbumes que tengan una foto con la calle Merced, porque esos álbumes estaban, cada pie de foto estaba descrito de dónde había sido tomada la foto, el número de negativo, y todo ese material está ingresado. Entonces uno rápidamente, dentro del universo que son más o menos 10.000 imágenes, puede saber cuántas fotos de la calle Merced hay en ese álbum o en otros. Entonces tú te recupera rápidamente la información por ese descriptor, digamos, que puede ser un nombre o una calle, y eso para la gente que investiga todo el tema de las ciudades, lo aman. Claro. Por ejemplo, aquí se ve como el contenido formateado ya cuando está pasado, ¿cierto?, al catálogo y lo tomamos de acá, de este pie de la fotografía.
Dice, en este caso este álbum es pequeño, pero habían otros que tenían muchas imágenes y esta nota queda así inmensa. En este caso abrí este porque las imágenes que tiene son muy bonitas. Claro, estos álbumes, por ejemplo, representan toda una época desde 1910 más o menos, cuando llegan los primeros transportes eléctricos, los tranvías. Entonces hay una parte del cambio de la ciudad, cuando llegan los primeros como electrodomésticos, hay fotos de publicidad. Está desde los obreros haciendo, digamos, cavando los rieles, o sea, cavando hoyos para poner los rieles, hasta las mujeres felices con sus nuevas planchas, y es como a la mujer le cambiara la vida y todo eso, todo ese discurso de esa época. Hoy tenemos aquí un comentario de Anaís García, dice felicitaciones a Soledad y Nicole por el arduo trabajo. ¿Podrían comentar un poco más sobre el escáner que utilizan? Saludos desde la Fototeca de Guatemala, de Sirma. Bueno, en la biblioteca hay varios escáneres, por suerte tenemos 3 modelos, aparte de los que usamos nosotras en el archivo fotográfico, que son para ya transparencias y ese tipo de materiales, pero en el caso de los álbumes, por ser documentos empastados la mayoría o algunos de hojas sueltas, qué sé yo, la máquina que se utilizó principalmente se llama Copybook. Y la otra que también se utilizó es la SupraScan. Ambos escáneres, en este caso, funcionan a base de una cámara de video que captura la imagen y nos permite tener una primera versión en alta resolución y luego ir generando las copias para el acceso de los documentos. Pero esas son las dos principales como escáneres que utilizamos al menos para esta colección. Y no sé si se le quiere complementar. Sí, quiero agregar que ambos equipos tienen una cama que es movible y que permite ir ajustando la altura de la apertura del lomo, digamos, para evitar su deterioro. Entonces, eso hace que sea un equipo bastante bueno, para todo tipo de material bibliográfico, pero especialmente para los álbumes que en general tienen estructuras frágiles. Hay algunos que incluso tienen problemas que han perdido el lomo, como vieron las fotos, y entonces toda la manipulación en general, todo el proyecto de digitalización siempre contó con 2 personas para ir asistiendo en la manipulación, porque estar como haciendo la captura y manipulando era un poco difícil. Así que eso también es importante mencionarlo, porque a veces la misma fragilidad de los álbumes no permite como un trabajo muy rápido. También comentar que sabemos que no es ideal, pero los álbumes estaban estabilizados, limpios, pero no tenían tratamientos de restauración, porque eso recién lo pudimos empezar a hacer ahora, porque no teníamos una persona dedicada a la conservación directa, digamos, y la restauración del archivo, y tampoco laboratorio. Entonces, eso nos impedía un poco trabajar con algunos elementos, pero finalmente decidimos ir avanzando por el acceso, y eso también nos ha reeditado una cantidad enorme de usuarios y de consultas al archivo fotográfico y audiovisual de la biblioteca. Por lo tanto, también ha sido como un tema que nos ayuda a pelear, digamos, presupuesto, que eso, bueno, los que nos dedicamos a las gestiones, siempre uno pelea por presupuesto. Y es Oye, como, y ¿viste lo tenemos que hicimos? perdón. No, lo que digo es como, ¿viste lo que hicimos? Hemos demostrado que este material tiene mucho, mucho interés, entonces ahí se va logrando establecer, mejorando nuestro equipo de personas también. El archivo comenzó con una persona en el 97 y hoy día somos 7. Entonces eso ha sido también, hemos ido creciendo, y eso yo creo que en gran parte tiene que ver con que la gestión siempre termina con una puesta en acceso y con una comunicación hacia la comunidad.
porque si nadie sabe que hacemos esto, no le importa a nadie. Entonces ahora nosotros involucramos a la comunidad para que esto vaya creciendo cada vez más. Tenemos un comentario de Fernando y una pregunta también. Dice, el álbum fotográfico es una unidad documental compuesta, compleja para su interpretación, pues hay muchas intenciones de agregación y posiblemente varios compiladores en varios momentos en el tiempo. ¿Han encontrado álbumes con lagunas o incompletos? Sí, hemos encontrado incluso lagunas que son los más entretenidos. Esos álbumes que le sacan a las personas, como hay uno que le faltan personas entre medio, eso está bueno, porque son como intervenciones muy pasionales, pero sí, hemos encontrado álbumes completamente vacíos, que eso, bueno, los que nos dedicamos a esto sabemos que fue una práctica bien común, que los anticuarios sacaban las cartes de visita para venderlas de a una y por otro lado vendían el álbum, y tenemos algunos álbumes que son muy bellos estéticamente, la encuadernación hermosa, llenos de decoraciones, pero sin fotos. El que mostramos recién, uno de los álbumes que mostró Nicole, también le faltan muchísimas fotos. Pero hay lagunas parciales, hay lagunas totales, pero igual, incluso la exposición que estamos preparando ahora, una de las cosas que más le interesó a la curadora, que es como una curadora más como contemporánea, es el vacío, como estos espacios vacíos, la memoria que falta. Estaba buscando el nombre de la exposición, pero es bien como interesante eso, que a veces me acuerdo que estábamos revisando con el grupo curatorial y sacamos este álbum que no tenía fotos y todas murieron así de amor. Pero bueno, Oigan, pues, disculpa. Cuéntame. No, es que ya se nos acabó el tiempo, no sé cómo pasó tan rápido, 1 hora, ya son 4:59, lo lamento. No sé si quieran cerrar con algo, porque ya tenemos que terminar. No, agradecer, Nicole. No, eso, más que todo, muchas gracias por la invitación, por la mención a nuestro trabajo. La verdad es que nosotras comenzamos esto así como, nos gustaría mucho compartir lo que estamos haciendo y así que muchas gracias por darle valor también a lo que hacemos y poder compartirlo con la comunidad. Gracias a ustedes y también por la clínica que hicieron. Muchísimas gracias. Sí, yo solamente terminar con que no hay que tenerle miedo a rehacer las cosas, porque la experiencia te hace ver todo con otros ojos y mejorar. Siempre uno puede mejorar lo que hizo antes. Así que todas las críticas y la autocrítica están permitidas, y creo que es muy valioso compartir eso también, que uno quiere hacerlo todo bien perfecto a la primera, y a veces es imposible porque no tiene las herramientas necesarias. Pues que en eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Soledad. Hasta pronto y seguimos disfrutando de este foro que está muy interesante.